Bueno, vamos a arrancar con Descartes. Acá está Descartes, un retrato hecho por un tal Franz Hals, 1649, un año antes de que falleciera. De una manera lamentable, por una gripe, una neumonía en realidad, eh, provocada por su viaje a Suecia. Les cuento que en la época esta de mediados del siglo XVII, en Europa hubo un periodo que se llama como no me acuerdo el nombre exacto, el invierno. Fue como como la pequeña edad de hielo del siglo XVII, donde durante algunas décadas la temperatura promedio del planeta bajó. Con lo cual, imagínense, ya de por sí, el norte de Europa y Escandinavia en invierno es muy fría. Imagínense en el siglo XVII y encima, durante estos años que encima la temperatura bajó un poco más todavía. Bueno, René Descartes. El padre de René Descartes era consejero en el Parlamento de Bretaña, en Francia. René nació en Touraine, en Francia, 1596. Digamos que era una familia de clase media baja en el sentido de clase noble baja, ¿no? A los 11 años entró en el colegio Enrique IV de La Flèche, que era una escuela jesuita. Ahí estuvo hasta los 18 años. Fue un niño precoz, tanto en matemática, en física, como en filosofía. Y bueno, a los 18 años, cuando salió del colegio, Henry de La Flèche entró a la Universidad de Poitiers y estudió Derecho y Medicina. Y entonces terminó obteniendo el título de licenciado en Derecho. Este, por supuesto, como muchos de ustedes saben, pasó a la inmortalidad por dos aspectos. El más importante, digamos que de alguna manera, lo que se conoce como filosofía crítica y su puesta en cuestionamiento de todo a partir de lo más evidente y básico, ¿no? Y por otro lado, en la parte matemática, bueno, lo que se llama la geometría cartesiana, el hacer una correspondencia entre el universo de los puntos y rectas de Euclides y el universo de eh, los números reales, y de las ecuaciones lineales reales. Quizá uno podría resumir en esas dos cuestiones lo más importante de René Descartes. Esta filosofía crítica de la mano de Descartes es tratar de llevar al extremo, digamos, la filosofía del conocimiento, la fundamentación del conocimiento a partir de bases racionales aplicadas a lo más básico posible, ¿no? En algunas cosas nos recuerda a Grosseteste y a Roger Bacon cuando, bueno, Grosseteste en particular, el gran precursor, cuando plantea el método científico. Acá, digamos, en el caso de Descartes, este método es un método general, científico, filosófico en general, donde uno podría resumirlo en 4 reglas. La primera regla es la evidencia, o sea, no admitir como verdadero más que lo que aparezca evidente a nuestro entendimiento, ¿no? Eso en cuanto a evidencia. Después, en cuanto a análisis, y acá nos recuerda también a Grosseteste, desmenuzar cualquier cuestión compleja hasta los límites de sus elementos básicos, evidentes, ¿no? Otra de las reglas fundamentales, ¿no? Para el camino hacia el entendimiento de lo que uno percibe. Y luego la síntesis,
que también estaba en Grosseteste, ¿no? Recomponer ordenadamente la totalidad compleja. Y bueno, y como cuarto punto, es como una especie de pasar en limpio la enumeración de todos los elementos y circunstancias que intervienen en el proceso considerado. Es como que pasar en limpio todos los pasos previos, ¿no? Los elementos productos del desmenuzamiento y luego la síntesis de esa totalidad compleja. Y haciendo un análisis, si quieren, anacrónico, de acuerdo a qué es lo que entendemos hoy en día por método científico, podemos encontrar aspectos, ¿no? Por ejemplo, el primer aspecto, la evidencia, sería lo que uno llama ahora la base empírica, el aspecto empírico del método científico. La síntesis, uno podría asociarla a la elaboración de una teoría, digamos, de la disciplina en la cual uno esté trabajando, ¿no? Establecer la teoría, que es la que justamente sintetiza todo, ¿no? O sea, en un todo coherente, ¿no? Una teoría. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases, allá a principios de septiembre, habíamos visto básicamente las nociones básicas de lo que es una teoría, ¿no? Y por otro lado, en lo que es el análisis, ese desmenuzamiento del punto 2, pueden aparecer o bien observables más simples, o bien directamente en ese análisis puede involucrar tanto a objetos sensibles, observables, como objetos no observables, lo que hoy llamaríamos objetos teóricos. Porque ese análisis uno lo hace conceptualmente, o sea, a partir de la evidencia. La evidencia puede incluir resultados de experimentos, o sea, yo puedo hacer un desmenuzamiento físico. El resultado de ese desmenuzamiento físico va a ser más evidencia, ¿eh? Pero luego el análisis justamente es un proceso racional que uno lo aplica a la evidencia, incluyendo resultados de experimentos. Entonces, en ese análisis pueden aparecer objetos observables más chiquititos, si quieren, o más simples, pero también objetos teóricos o hipotéticos. Y como les dije, el método cuarto, el punto cuarto, podría uno entenderlo a escribir el paper, pasar en limpio todo lo investigado, escribir el artículo, el libro, ¿no? O las notas de laboratorio. En cuanto a la visión del mundo físico de Descartes, lo que cobra más fuerza es la extensión. O sea, el mecanicismo entendido como el proyecto digamos que esto lo vamos a ir viendo, empezamos a ver la clase pasada con Galileo, vamos a ver cómo se profundiza con Newton, pero básicamente es el mecanicismo sería tratar de entender a toda la naturaleza como el resultado del movimiento de partículas en el espacio, por un lado, y por otro lado, a nivel macroscópico, caracterizar a los cuerpos en función de su extensión. Acá, si quieren, hay una dualidad, porque por un lado están las partículas, o sea, acá hay algo de atomismo y al mismo tiempo hay mucho de espacialidad, ¿no? Es una síntesis extraña, si quieren, pero bueno, es lo que va a redundar en lo que va a ser el mecanicismo, que sobre todo se va a afirmar en el siglo XVII, ¿no? Pero bueno, por ahora concentrándonos en Descartes, Descartes de alguna manera identifica a los cuerpos con la extensión. Si quieren, podríamos decir lo siguiente, que la propiedad primaria por antonomasia es la extensión. La propiedad intrínseca por antonomasia de todos los cuerpos es la extensión. Una de las obras más importantes de Descartes, no la más famosa, la más famosa es el Discurso del Método, es sus Principios de la Filosofía.
esta es una obra muy importante publicada en 1644, y ahí dice: el espacio o el lugar interior y el cuerpo que está comprendido en este espacio no son diferentes sino por nuestro pensamiento. Pues en efecto la misma extensión en longitud, anchura y profundidad que constituye el espacio constituye el cuerpo. Acá hay una, o sea, hay casi una identificación entre cuerpo y espacio, y esa diferenciación es solamente conceptual nuestra, con lo cual Descartes niega el vacío, porque ya por su propia definición o identificación entre cuerpo y extensión, entonces es la negación de principio de la existencia de vacío. ¿Mm? Eh, digamos, el espacio está constituido por los cuerpos y sus extensiones. Y a nivel epistemológico, todas las propiedades sensibles para Descartes se van a derivar de las extensiones, ¿eh? Y lo espacial en general, lo espacial. Para él, el vacío es más que nada una especie de extrapolación conceptual de la falta de algo, pero no tiene realidad física. ¿Mm? Entonces, acá hay un gráfico de Descartes, ¿eh? En la edición original de los Principios de la Filosofía, donde figuran lo que se conoce como los vórtices de Descartes. Claro, ¿cómo es posible que haya movimiento en un mundo en el cual no hay vacío? Descartes lo explica a través de la existencia de remolinos. Todo se mueve de forma tal que cuando se corre una partícula del lugar, enseguida la reemplaza otra. Pero claro, digamos, si no hay vacío y tuviera movimientos lineales, tendría que pensar como que todo esto, bueno, imagínense, todo esto, como que el mundo es un continuo de materia, ¿no? Si hubiera solamente movimientos lineales o rectilíneos, se movería todo en una dirección, ¿no? Eh, con lo cual, en el fondo, no tendría mucha utilidad, porque a priori para Descartes no había límites para el mundo, con lo cual no tiene sentido. Imagínense un universo infinito en donde todos se muevan en una dirección. Los efectos prácticos nadie podría distinguirlo, porque si el espacio está constituido por los cuerpos, y si los cuerpos no cambian sus situaciones relativas, ¿cómo hago yo para distinguir ese cambio? Porque aparte, bueno, Descartes no era que sea un Parmenidio que niega la realidad del cambio, ¿no? Entonces, la explicación de los cambios va a ser a partir de que en todo el mundo lo que hay es vórtices, remolinos. Entonces, la materia constantemente se mueve en remolinos más o menos grandes, ¿eh? Algunos son tan grandes que a los efectos prácticos nos va a parecer como un movimiento rectilíneo. Imagínense, por ejemplo, acá donde está mi mouse, eh, yo puedo pensar que este fragmento de curva localmente es casi una recta, ¿no? Pero a la larga todo termina de alguna manera como circulando. Y acá sí, uno puede obtener movimientos relativos entre los cuerpos, ¿eh? Imagínense como una especie de sopa crema bien espesa, en donde no se produce ni siquiera burbujas, o sea que no hay ningún lugar con vacío. Sin embargo, el movimiento es posible, incluso el movimiento relativo es posible. Esa era la idea que tenía Descartes de la concepción última de la naturaleza. El problema con esto, irónicamente, es que Descartes, una persona con grandes capacidades matemáticas y que hizo grandes contribuciones a la matemática, no va a poder desarrollar una teoría mecánica matemática. Esta idea que tenía él eh, le va a imposibilitar de obtener leyes matemáticas para describir fenómenos físicos, ¿no? Entonces, bueno, acá
les comparto otro fragmento de los principios de la filosofía. Hay una cuestión antes. Para Descartes, como les dije, el mundo no tenía límite, pero bueno, como él piensa que tuvo una formación jesuita, siempre fue muy creyente, o por lo menos lo manifestó, su adherencia a los principios de la Iglesia. Como solamente Dios puede ser infinito, de hecho, si quieren, con lo que eso pueda querer decir, ¿no? Sabemos que no es muy aristotélico hablar de un infinito de hecho, pero bueno. La palabra que utilizaba Descartes para el mundo, o el espacio-mundo, es que es indefinido. En lugar de infinito, indefinido. ¿Mm? No tiene un tamaño concreto, es indefinido. Entonces se escribe, las palabras lugar y espacio no significan nada que difiera verdaderamente del cuerpo del que decimos que está en algún lugar. Y nos indican solamente su magnitud, su figura y cómo está situado entre los otros cuerpos. O sea que Descartes podríamos encasillarlo dentro de lo que se conoce como la tradición de espacio relativo, o digamos, espacialmente era un relacionalista Descartes. Esto va a ser, esta línea de pensamiento filosófica va a ser muy consolidada por Leibniz, que lamentablemente no vamos a tener tiempo de verlo, pero va a ser un relacionalista espacial. No tiene sentido hablar del espacio absoluto, solamente de las situaciones relativas entre los cuerpos. ¿eh? El espacio es un concepto útil para nosotros, pero no existe a nivel fundamental. Lo que existe a nivel fundamental son los cuerpos y sus extensiones y posiciones relativas, ¿no? Dice, pues es necesario para determinar esta situación dar constancia de algunos otros que consideramos como inmóviles, pero según cuáles sean los que así consideremos, podemos decir que una misma cosa cambia de lugar o que no cambia. O sea que el movimiento es relativo, ¿no? El movimiento es relativo. Y por otro lado, Descartes creía que, o sea, había un aspecto atomista en Descartes. Descartes pensaba que el universo estaba lleno de partículas, incluso la fricción entre las partículas, por ejemplo, crea el fuego. Partículas agitadas constituyen los fluidos, partículas bien cohesionadas y quietas entre sí constituyen los sólidos. Pero esas partículas también van a tener tamaños, o sea, obviamente, lo que sí, como para Descartes todo tiene extensión, esas partículas también tienen extensión. ¿eh? No van a ser partículas puntuales, ¿no? Otra obra de Descartes llamada Le Monde, o sea, El Mundo, es muy interesante. Aquí está, digamos, no, entre otras cosas, en esta obra uno podría decir que plantea una especie de programa de investigación mecanicista, que después va a ser seguido en gran medida, con diferencias, pero va a ser seguido por Newton y los newtonianos después. Dices, pues Newton, por ejemplo, acepta la idea de vacío, o sea que hay una gran diferencia. Si no me engaño, no solo estas cuatro cualidades, calor, frío, humedad, sequedad, sino también todas las otras, e incluso todas las formas de los cuerpos inanimados, pueden ser explicadas sin tener que suponer ninguna otra cosa en la materia, sino el movimiento, el tamaño, la forma y la disposición de sus partes. O sea, toda cualidad, toda sensación, toda característica puede ser caracterizada de última por magnitudes espaciales que involucran longitudes. Pues el movimiento es cambio de posición en el tiempo. Tamaño involucra espacio, o sea, involucra dimensiones espaciales. La forma también, la disposición de las partes, bueno, se refiere a seguir otro aspecto de la forma, o sea, todo es espacial. En ese sentido, uno podría llamar el programa mecánico de la ciencia, o el mecanicista, es poner como cualidad central es lo espacial. ¿eh? Y tratar de explicar todo por lo espacial. Ese programa, ya les digo, con diferencias importantes que va a tener Newton, pero va a permear toda
la futura ciencia. Incluso en el siglo XIX va a haber una revolución a partir de la mecánica estadística, en donde hasta, digamos, se consigue finalmente a los conceptos macroscópicos como temperatura, presión, darles un sustento o una explicación microscópica a partir de los movimientos, posiciones, velocidades de las partículas elementales del cuerpo macroscópico del cual estoy analizando sus características térmicas y demás. O sea que el programa espacializador, o sea, mecanicista, se extiende durante todos los siglos siguientes, ¿no? En algún sentido, uno podría decir que el programa mecanicista sigue siendo válido hoy en día, ¿no? Al poner el espacio como eh, el aspecto fundamental de todo. Pero bueno, eso pertenece a otra discusión. Bueno, Descartes fue, digamos, menor que Galileo, pero fue bastante contemporáneo. De hecho, bueno, falleció 5 o 6 años después de Galileo, aunque era mucho más joven que Galileo. Descartes estudió y ponderó la obra de Galileo, pero tenía alguna que otra diferencia. Él dijo de alguna manera que no había llegado suficientemente lejos Galileo, pero por ahí un poco lo que en otra clase les dije, ¿no? Por ahí, gracias a no haber pretendido ir muy lejos, es que Galileo pudo hacer la revolución científica. O sea, el estudiar sistemas simples, estudiar sus leyes simples, sin ponerse a preguntarse las causas últimas, fueron parte del secreto de la revolución galileana, ¿no? Esta que Descartes le criticaba. Mersenne fue un filósofo muy importante del siglo XVII. Quizás su principal importancia fue ser una especie de, en términos modernos, hub epistolar científico. O sea, una especie de persona que se escribía cartas con los principales exponentes intelectuales de la época, ¿no? Bueno, acá hay una carta de Descartes escrita a Mersenne, de 1638. Acuérdense que este año, como vimos en la otra clase, fue el año que Galileo publicó el libro Discursos sobre dos nuevas ciencias. Dice Descartes: comenzaré esta carta con mis observaciones al libro de Galileo. Encuentro que, en general, filosofa mucho mejor que la media, así que ahí, bueno, por lo menos lo elogia. Porque abandona lo más completamente que puede los errores de la escuela e intenta examinar los problemas físicos por el método matemático. En esto estoy en perfecto acuerdo con él y creo que no hay absolutamente otro camino para descubrir la verdad. Pero me parece que adolece enormemente de digresiones continuas y que no se detiene a explicar todo lo que es importante para cada punto, lo que demuestra que no los ha examinado en orden y que, sin haber estudiado las primeras causas de la naturaleza, ha buscado meramente razones para ciertos efectos particulares, y de ese modo ha edificado sin un fundamento. Así que le da con un hacha bastante, bueno, obviamente para mí injustamente, porque en realidad está señalando su propio error. O sea, no es consciente de su propio error. Por ejemplo, en otra carta dice, respecto de lo que Galileo ha escrito sobre la balanza y la palanca, explica muy bien lo que sucede, pero no por qué sucede, como yo he hecho en mis principios. Se refiere a los principios de la filosofía. O sea, la explicación del porqué de Descartes se refiere a los torbellinos y, por ejemplo, él dice que los objetos caen en el aire porque las partículas de aire no son suficientemente densas como para soportarlos. Y la caída se detiene en el suelo porque las partículas de la tierra, de las piedras, de la tierra,
sí son suficientemente densas como para... pero digamos, eso para Descartes es una explicación que lo satisface, pero en realidad con eso a mí no me sirve, eso no me sirve para hacer nada. O sea, en cambio, lo de Galileo fue cuantitativo. ¿Eh? Decir, a ver, ¿cómo cae, se acuerdan? Distancia recorrida es igual a un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso sí es útil para poder hacer predicciones y entender, digamos, y poder extrapolar otras situaciones. En cambio, dar explicaciones cualitativas donde me habla que en la Tierra los vórtices son más quietos y menos tenues y en el aire no, o sea, con eso es como que no puedo hacer mucho más, ¿no? Salvo, como el propio Galileo decía, ponerle nombre a cosas. O sea, bueno, acá un poco están lo que les dije recién, en estos comentarios míos, resumir lo que les acabo de decir. Por supuesto que Descartes, que era un gran matemático, si hubiera nacido en el siglo XIX o XX, seguramente hubiera tenido la capacidad como para eh, aplicar su programa a sistemas complejos. Al fin y al cabo, es como que Descartes quería entender el funcionamiento último digamos, del aire, de la Tierra y todo eso, pero eso recién va a poder ser abordado en el siglo XX, ¿no? Cuando se tuvo la suficiente, por un lado, matemática diferencial e integral desarrollada, y por otro lado, ya en la segunda mitad del siglo XX, con las computadoras. O sea, los sistemas complejos, macroscópicos, como su nombre indica, son complejos. En cambio, como les dije, el secreto de Galileo fue eh, ser modesto en cuanto a sus aspiraciones eh, experimentales y epistemológicas. Con lo cual Newton, por más que, como les digo, Galileo y Descartes comparten ese programa de espacialización mecánico, pero Newton lo que hace es desarrollar el programa de Galileo, ¿eh? Y no el de Descartes. De todas maneras, otro mérito de Descartes fue que aceptó el principio de inercia con una profunda convicción. Es importante eso. O sea, digamos, Descartes también influyó en Newton, digamos, Galileo mucho más, pero digamos, el principio de inercia se lo debemos tanto a Galileo como a Descartes. ¿Mm? Y acuérdense, como les dije, Galileo tenía un error con el principio de inercia. Él consideraba que en el mundo supralunar el movimiento circular era un ejemplo de movimiento inercial. ¿Eh? A partir de la revolución newtoniana, esto no va a ser así. La primera teoría que se aproxima a la verdad sobre el origen del sistema solar se la debemos a Descartes. Donde aplica su teoría de los vórtices a niveles planetarios, ¿no? O sea, él lo que dice es que al principio el sistema solar era una gigantesca nube que estaba orbitando circularmente, ¿no? Y que de a poco esos vórtices se van como condensando en vórtices más densos, los cuales van a dar lugar a los planetas y el vórtice central del Sol, ¿no? Y bueno, acá repito lo que les dije, esa agitación de las partículas de la atmósfera hace que sea más fácil correrlas para ocupar lugar, por eso las cosas se caen. En cambio, en la Tierra no están agitadas, con lo cual es más difícil correrlas del lugar, ¿no? Este, por supuesto que ya en esa época el sistema posicional decimal ya está establecido en Europa, pero y cero también, ¿eh? Entonces,
el hecho de que Descartes no aceptara el vacío no significa que como buen matemático no aceptara el cero. Sí lo hace, y en particular en lo que se llama el sistema de coordenadas cartesiano, que acá les puse una imagen, un ejemplo, ¿no? El famoso sistema con los ejes X y, ¿no? De abscisas y ordenadas. Esto describe el espacio bidimensional. Si quisiéramos describir el espacio tridimensional, le agregamos un tercer eje perpendicular a los otros dos, para que dibujado en un papel de 2 dimensiones, bueno, uno tiene que aplicar la perspectiva, ¿no? Y acá dibujar un tercer eje, Z. Pero bueno, este es los ejes cartesianos, donde obviamente el origen tiene coordenadas 0, 0. ¿Ok? Y bueno, cualquier punto está caracterizado por un par de números. Entonces, cualquier punto matemático del espacio bidimensional geométrico de Euclides, a cada punto se le asocia biunívocamente un par de números reales. ¿Eh? Entonces, cualquier punto de este espacio bidimensional eh, euclidio tiene una correspondencia con un par de números reales. ¿Eh? Esto lo descubre Descartes. Este, tenía una idea quizá un poco forzada en nuestra visión moderna, este, que está un poco descrita en su libro Discurso del Método, y es que eh, como nada puede ser creado de la nada, decía Descartes, nosotros tenemos, nosotros tenemos en nuestras mentes un concepto, el concepto de un ser infinitamente perfecto. Entonces, si tenemos ese concepto, tiene que existir. Eso argumentaba Descartes, ¿no? Obviamente cada cual puede adherir o no a ese razonamiento. Tenía una imagen extraña sobre las cosas finitas y por lo tanto no divinas, como una combinación entre el infinito y el cero. O sea, nosotros somos como una especie de combinación entre Dios y la nada, ¿no? Entre el infinito y el cero. Y bueno, negaba la posibilidad de que algo se pudiera mover en línea recta, ya que dejaría un vacío detrás. Entonces, lo que entendemos como línea recta es un caso especial de vórtice, pero con un radio de giro muy grande. Entonces, que nos lo hace ver localmente como una recta. ¿Eh? Así que todo el universo se puede en trayectorias circulares, de distintos radios de curvatura. Bueno, la obra que les comenté, Le Monde, que la escribió en los 1630 y tantos, pero se publicó después de su muerte, en 1664, nos trata de convencer de cómo puede ser posible el movimiento al no siendo posible el vacío. Dice, a lo que me sería difícil contestar si no hubiese reconocido, por diversas experiencias, que todos los movimientos que se efectúan en el mundo son en cierta forma regulares. Es decir, que cuando un cuerpo deja su lugar, entra siempre el de otro, en el de otro, y en el de otro más, y sucesivamente así hasta el último, que en el mismo instante ocupa el lugar abandonado por el primero. De manera que entre ellos no se encuentra más vacío cuando se mueven que cuando están quietos. ¿Eh? Esto, así lo. Este, para Descartes, el mundo no estaba exento de propósitos, pero el hombre no tenía la capacidad para conocerlos todos. ¿Eh? Entonces, por más que digamos, uno de los argumentos que cada vez iba cobrando más fuerza dentro de lo que se llama se conoce como teología natural, o sea, encontrar fundamentos o encontrar a Dios en la naturaleza, de alguna manera, era a partir de ver la maravilla que es la naturaleza, la perfección de cómo funcionan los organismos, de los seres vivos, de todos los reinos, usar eso como evidencia de que hubo
o hay un diseñador y creador detrás de todo eso. Hay un fragmento de su obra Principios de la Filosofía que dice, está bien, no es que está mal argumentar a partir de las maravillas de la naturaleza, pero no por eso, porque aparte les cuento que muchos habían, como buenos renacentistas, ya estamos en el mundo post-renacentista, el hombre estaba en el centro del mundo. Entonces, la gente buscaba no solamente diseño en la naturaleza, sino diseño favorable al hombre. ¿Eh? Entonces, como decir, bueno, Dios creó las manzanas para deleite del hombre, por decir algo, ¿no? Entonces ahí Descartes pone un límite, dice, no es probable que todas las cosas hayan sido creadas para nosotros, de tal manera que Dios no tuviera otro fin al crearlas. Tal suposición sería, yo pienso, muy inepta en razonamiento de cuestiones físicas, dado que no podemos dudar de que una infinitud de cosas existen o existieron, aunque ahora han cesado de existir, que nunca han sido contempladas ni entendidas por el hombre, y nunca han sido de ningún uso para él. O sea, esto es un punto importante, em, en cuanto a, bueno, no pensar que todo el universo entero fue creado por Dios para deleite del hombre, utilidad o uso del hombre, ¿no? Es el pensamiento cartesiano. Bueno, quizá eh, una de las cosas que más famoso lo hizo Descartes y lo hace hoy en día es su famoso dualismo mente-cuerpo. Hay una obra de él que se llama Las pasiones del alma. Acá les puse la portada de la edición original de 1649, Las pasiones del alma, eh, en donde dice lo siguiente. Comienza a ver que, aunque el alma esté unida a todo el cuerpo, hay sin embargo una parte en la que ella ejerce sus funciones, más especialmente que en todas las demás. O sea, como le digo, Descartes era dualista. ¿Qué quiere decir? Que para él había dos eh, tipos de sustancias completamente diferenciadas en el mundo. Una, el mundo de lo material, y otra, el mundo de lo mental. Son como dos mundos paralelos, salvo por el hecho de que para que Descartes podían interactuar entre sí. Dice, es su opinión común que esta parte es el cerebro, o sea, el lugar donde, digamos, el alma ejerce sus funciones, ¿no? O quizá el corazón. El cerebro debido a que en él remiten los órganos de los sentidos. El corazón debido a que parece que en él sentimos las pasiones. Pero, examinando el tema con cuidado, me parece haber reconocido con evidencia que la parte del cuerpo en la que el alma ejerce de modo inmediato sus funciones no es en absoluto el corazón, ni siquiera todo el cerebro, sino únicamente la más interna de sus partes, que es una muy pequeña glándula, situada en el centro de su sustancia y de tal modo suspendida por encima del conducto por el que los espíritus de sus cavidades anteriores se comunican con los de las posteriores, que los más mínimos movimientos que se dan en ella pueden cambiar el curso de estos espíritus. Y recíprocamente, los menores cambios que afectan el curso de los espíritus tienen poder para cambiar los movimientos de esta glándula. Por algún motivo, Descartes pensó, por esta glándula es la glándula pineal. Quizá pensó que esta era el lugar en donde el alma interactúa fuertemente con el cuerpo. Acuérdense que viven en mundos separados, el alma y el cuerpo. Quizá porque, bueno, evidentemente Descartes sabía mucho de anatomía. Esta glándula está digamos, metida muy profundamente, ¿no? Y además está muy, muy interconectada con todo su alrededor. Quizá por esto él concluyó que la glándula pineal era el lugar desde donde el alma
si quieren, manejaba el cuerpo. O sea, para Descartes, como buen creyente, los seres humanos tienen libre albedrío, ¿no? Pero por otro lado, la materia inerte obedece a leyes naturales. Entonces, ¿cómo se explica nuestra libertad? Bueno, porque nuestra alma, que es inmortal, interactúa con nuestro cuerpo, que es mortal, a través de un timón. Ese timón para Descartes era la glándula pineal. Este, Fíjense que este fue el último libro publicado en vida, lo publicó el año anterior a su muerte. Una cosa que no les comenté, que está acá en esta transparencia, es que Descartes era deísta. ¿Qué quiere decir esto? Algunos se los dije. Es que, como buen mecanicista, él creía que Dios había creado el mundo con sus leyes y después lo dejó, lo puso a funcionar y se fue a descansar. O sea que Dios no interviene directamente para el funcionamiento del mundo, que es como una especie de gigantesco mecanismo. ¿eh? En relación a la transparencia anterior, donde habíamos visto que para Descartes no todo en la creación fue hecho para el servicio del hombre, el complemento a eso es que también él pensaba que nuestra capacidad finita de conocer hace que tampoco podamos conocer los fines últimos de todas las cosas. ¿eh? O si quieren, las causas finales, en términos aristotélicos, ¿no? Más profundas de todas las cosas. Sí, encontrar causas finales parciales, ¿no? Pero no las más profundas. Acá puse un título en inglés, porque este problema, digamos, el dualismo mente-cuerpo cartesiano, tiene que ver con un problema que el mundo anglosajón hoy en día se lo llama, eh, o por lo menos algunos lo llaman, the hard problem, el problema difícil de la filosofía. ¿Cuál es ese problema? El problema de la conciencia. O sea, ¿cómo explicar la conciencia? ¿Cómo entender la conciencia? ¿Cómo puede ser que detrás de excitaciones neuronales, sinápticas, conjuntos de neuronas, de circuitos neuronales, aparezca detrás algo que llamamos persona o yo, que percibe algo? O sea, ¿qué tiene que ver que determinada cantidad de neuronas en mi cerebro se estén encendiendo y estén disparando iones, ¿no? Unas a otras, con el hecho de que hay una persona, yo en este caso, que estoy viendo la pantalla de mi computadora y estoy viendo acá un retrato de René Descartes, hecho por Jan Bautista Benix a fines de la década de 1640 y pico. ¿Qué tiene que ver, pensando todo desde un punto de vista materialista monista, que tiene que ver un conjunto de neuronas encendiéndose con el hecho de que haya alguien, con lo que alguien quiera decir, que esté percibiendo un cuadro, ¿no? Descartes lo resolvió planteando que hay dos mundos, el mundo material y el mundo mental. ¿m? Este, entonces, para muchos filósofos hoy en día, el problema de la conciencia es el problema más complejo, duro y difícil. Para otros no. Para otros, si no fue resuelto, en cualquier momento se resuelve. ¿m? Esa es una de las grandes discusiones de la filosofía actual. ¿m? Digamos, en particular de la filosofía cognitiva actual. Pero, digamos, tiene que ver con las filosofías secas. O sea, incluso ese problema tiene que ver con la metafísica, ¿no? Es un problema metafísico incluso. Este, em, entonces, bueno, realmente, más allá de eso, yo creo que el análisis de Descartes también ayudó a establecer este problema. O sea, porque su solución eh, fue un incentivo para que se discutiera este problema. ¿m? Eh,
justamente a partir de qué posición uno toma frente a la sucesión de Descartes, uno empieza a tomar interés por este problema, que al fin y al cabo no es un problema para nada trivial. ¿Mm? Hay una cosa, un poco como para ir cerrando con Descartes, eh, que tienen en común Galileo y Descartes. Y es que, aunque, como hemos visto, no fueron ni mucho menos los descubridores del método científico o de la razón, pero sí, digamos, dieron un paso más adelante, importante, en cuanto a centrarse en la razón como herramienta fundamental para conocer el mundo, ¿no? Por razones de tiempo, no vamos a dedicarle más tiempo a Descartes como filósofo, pero bueno, en filosofía es una gran revolución lo que hace Descartes, justamente a partir de este espíritu crítico racional, ¿no? Que los hace diferenciarse aún más de toda la tradición racionalista medieval en donde eh, está muy presente Dios. Digamos, para Descartes está presente Dios, pero a nivel verdad fundamental y nada más. Después, a partir de ahí, hay que trabajar con la fe, con la razón. ¿Ok? Este, y, y bueno, realmente el aplicar la razón al mundo, aún sin renegar de Dios, hizo que el hombre más y más fueran descubriendo cosas del mundo eh, que no necesariamente implicaran descubrir a Dios. De todas maneras, tanto para Descartes como para Galileo, una de las formas de descubrir a Dios, si que entendemos que Dios es el creador del mundo, es descubrir cómo funciona el mundo, ¿no? Así que bueno, este, hasta acá con Descartes. Muy bien, antes de ir a la pausa, este, y de luego ir al siguiente personaje importante, así como en su momento hicimos cuando estábamos en el siglo XIII, hicimos un repaso de lo que fue el siglo del nacimiento de las universidades. Acá en el siglo XVII, podemos llamarlo el siglo del nacimiento de las academias científicas, eh, que no son instituciones de enseñanza, estas van a ser son las, eran, son digamos, las universidades, sino instituciones de discusión y de difusión científica. ¿Mm? A partir de los nuevos descubrimientos que se iban acumulando, ¿no?, detrás de esta revolución científica. Entonces, por acá incluí algunas de las más importantes de estas academias científicas. Por un lado, la Academia de Linchey, Academia de los Linces, donde se llama así a partir de que el lince es un mamífero que tiene una mirada muy aguda, entonces eso, digamos, como sinónimo del espíritu científico, que mira agudamente la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, eso fue fundado en 1603, en la zona italiana de Umbría, por un tal Federico Chesi. Tenía sede en el Palacio Corsini, y funcionaba, bueno, en este palacio que estaba en Roma. Y esta fue la primera academia de ciencias en Italia. Lo importante de esta academia es que Galileo fue miembro de esta academia. A poco de inaugurarse, en 1611. Después se transformó, ya en el siglo XIX, en la Academia Científica Oficial, si quieren, de Italia, ¿no? Así como está la Academia de Ciencias en Argentina, ¿no? La Academia de Ciencias italiana hereda, digamos, la Academia del Linchey como fundadora, como precursora. En Inglaterra, la academia más importante es la Royal Society. Fue y es, ¿no?,
la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, o sea, la Real Sociedad de Londres para el avance del conocimiento natural. El año oficial de su fundación es 1660, pero ya desde unos 15 años antes se venían reuniendo una serie de filósofos naturales de distintas ramas semanalmente en algo que se llamaba el Colegio Invisible, porque era algo extraoficial del cual se tiene nota por su mención en varias cartas de algunos de sus miembros, en particular Robert Boyle, del cual vamos a hablar la clase que viene. Fue muy importante fue muy importante, sobre todo en la consolidación de la revolución científica. La Royal Society fue muy importante. O sea, bueno, Newton fue presidente de la Royal Society durante varios años. Bueno, acá está Federico Chesi, el que fundó la Academia del Lincei. Y acá está la portada de la primera edición de la publicación, porque además la Royal Society va a empezar a publicar una revista llamada Philosophical Transactions of the Royal Society, a partir de 1665, o sea, 5 años después de su fundación oficial. Se sigue publicando. La Philosophical Transactions se sigue publicando hoy en día. La Academia del Chimento, que Chimento en realidad no es lo que uno entiende en español, sino que es la Academia del Experimento, ¿no? Fundada en Florencia, 1657, ya Galileo había fallecido, acuérdense que falleció en el 43, fue fundada por algunos estudiantes de Galileo, como Borelli y Viviani, pero funcionó durante 10 años nada más. Fue financiada por el príncipe Leopoldo y el gran duque Fernando II de Medici. Y fue una academia cuyo principal objetivo era luchar contra la especulación pseudocientífica o acientífica, por un lado. Porque todavía, se imaginan, en esa época todas cuestiones alquímicas, místicas y demás seguían al orden del día. A pesar de la persecución de la Inquisición. Y por otro lado, a mejorar o crear instrumentos de laboratorio para poder mantener el progreso científico. O sea, hoy en día, lo sabemos muy bien, uno de los secretos del progreso científico es ir mejorando los instrumentos de laboratorio. Que ahí hay un ida y vuelta. A medida que uno va mejorando sus teorías, va mejorando la construcción de instrumentos de laboratorio, que a su vez hace que uno mejore las teorías. Hay un ida y vuelta, ¿no? Si quieren, incluso un ejemplo muy sencillo es el de el pulso de Galileo, que le permitió darse cuenta que el péndulo su periodo es independiente de la amplitud, con lo cual después terminó construyendo péndulos para medir pulsos. Es un ejemplo, si querés, sencillo de un ida y vuelta, ¿no? Les aclaro una cosa que no les aclaré en la clase pasada, y es que, en realidad, cuando la amplitud de un péndulo es demasiado grande, ya no vale que la amplitud es independiente que el periodo es independiente de la amplitud. Ahí eso es una muy buena aproximación para amplitudes hasta cierto rango, pero bueno, no voy a entrar en detalle con eso. Y publicó un libro que durante todo el siglo XVII y XVIII va a ser un manual de laboratorio estándar. Se llamaba Saggi di Naturali Esperienze Effette nell'Accademia del Cimento sotto la protezione. Bueno, sería ensayos de experiencias naturales hechos en la Academia del Cimento bajo la protección del Serenísimo Príncipe Leopoldo di Toscana y descrita del secretario de esa academia. Bueno. En Francia se creó la Académie des Sciences, la Academia de Ciencias,
La creó el rey Luis XIV en 1666, a través de su primer ministro, Colbert. Y lo que tiene de importante esta academia es que fue la primera institución que adoptó el sistema métrico decimal como sistema universal. Esto es fundamental, ¿eh? Porque bueno, hoy en día sabemos que el sistema métrico decimal es mucho más práctico que todos los sistemas anteriores, como por ejemplo el inglés de pulgadas y demás, que todavía lo siguen usando, ¿no? Es mucho más práctico usar el sistema métrico decimal. Eh, en 1699, Luis XIV le da su primer reglamento y le da el título de Academia Royal, ¿no? Y su sede va a ser nada menos que en el Louvre. Y por último, en este breve raconto de academias, el Kurfürstliche Brandenburgische Societät der Wissenschaften, o sea, Sociedad Electoral Brandenburguesa de las Ciencias, en Alemania, fundada por el príncipe elector Federico III de Brandeburgo en 1700. Esto fue por consejo de Leibniz, del filósofo Leibniz, quien fue su primer presidente. Esta academia lo que tiene particular es que ya nació con apoyo directo del Estado, y Federico le garantizó, como para que tuvieran además una fuente de financiación adicional, el monopolio de imprimir calendarios y venderlos, ¿no? Acá está la entrada de la Academia de Ciencias de Prusia, que ahora es la Biblioteca Estatal en Berlín. Esta fue, digamos, la Academia de Prusia es como les dije, el heredero de de esta sociedad de las ciencias. Acá está la foto. Bueno, muy bien. Vamos a parar de grabar acá.